Sol en Bogotá, mañana de operación normal, afortunadamente, en los aeropuertos de Colombia. Van a escuchar ustedes la explicación oficial del gobierno de qué fue lo que sucedió en estas últimas confusas 24 horas. Señor ministro de Minas, Andrés Camacho. Ministro, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Bien, ministro, ¿usted cómo va? Bien, bien, ahí trabajando mucho, como lo sabrás. Lo sé, lo entiendo perfectamente. Ministro, le estoy informando esta mañana a los oyentes de Blue Radio en todo el país, ya la operación aérea se está normalizando. ¿Qué información tiene usted, ministro? Pues mira, nosotros desde el principio tuvimos la certeza de que teníamos operación normal, que el combustible estaba produciéndose disponible. Llevamos más de una semana de trabajo permanente con todas las entidades y durante este fin de semana, especialmente el domingo, al encontrar que aún no cuadraban las cuentas con especialmente las comercializadoras, activamos un PMU y lo que encontramos es que el combustible estaba en las tuberías produciéndose en los sitios de abastecimiento, pero lo que encontramos es que posiblemente había un problema en la cadena de suministro o en la logística de las comercializadoras. Por eso activamos ese PMU y en las últimas 24 horas pues eso fue lo que sucedió. Las comercializadoras pues entendieron que ya todo se venía produciendo y las aerolíneas, al recibir ayer, como todos conocemos, el anuncio de parte de sus empresas comercializadoras de que el producto estaba disponible, que no teníamos ninguna restricción de abastecimiento, pues como lo señalamos desde el principio, se generó la normalidad en las operaciones aéreas del país. Ministro, si había combustibles y estaba en los tubos, como dice usted, ¿por qué Ecopetrol anuncia la importación de 100.000 barriles de combustible? Sí, pues para comenzar desde el principio, primer tema, falla la refinería de Cartagena, Reficar, con toda la historia que tiene Reficar y que el país recuerda, duele, reconoce, una refinería que es nueva y que tiene una falla eléctrica que ya ha generado de parte del gobierno una investigación sobre todo lo que esto implica, una refinería nueva que falla por energía eléctrica, un buje en la conexión de las barras de energía eléctrica de los cuales llega todo el fluido, falla totalmente la refinería, hay un parón de producción y eso genera que rápidamente Ecopetrol haga todo el trabajo de ponerla otra vez en operación. Tardaron unos 3 días y obviamente esos 3 días generan un retraso en todo el flujo de combustible. Esa tarea de poner nuevamente a punto la refinería, después de esos 3 días va aumentando su producción y ha llegado, como se mencionaba ayer, al 96%. Entre tanto, ¿qué ocurre? Pues que en los sitios donde está almacenado el combustible, en boca de tubería, se va consumiendo el combustible que está almacenado y si bien ya recuperamos toda la producción, pues esa importación debe de ser es para recuperar los inventarios y tener entonces normalizado todo el sistema de abastecimiento, no solo el flujo de combustible, sino también el que se requiere esté almacenado en todos los aeropuertos y en todos los sitios dispuestos para ello. Pero ministro, entonces el problema eléctrico, el problema de Reficar, que fue hace ¿cuánto? ¿Hace ya 10 días? Sí, fue el 16 de agosto. Hoy es 27, hace 10 días, 11 días. ¿Ese problema, ministro, sí tuvo que ver con el desabastecimiento de combustible para los aviones? Nosotros desde el comienzo dijimos no hay problema de abastecimiento porque contábamos con los días de almacenamiento, con el stock necesario para que estuvieran cubiertos esos días. Eso fue lo que nosotros desde el principio señalamos. No hay por qué tener un problema de abastecimiento porque precisamente en los mecanismos de almacenamiento, en las tuberías y en el flujo que va viajando por el sistema de producción y almacenamiento teníamos un margen de unos 5 días. De eso depende cada uno de los sitios de cuánta capacidad tienen de almacenamiento, pero desde el principio dijimos no tiene que tener un impacto en el abastecimiento. Pero ministro, ¿sí hubo o no hubo? Me perdona la pregunta, porque el presidente pone un trino anoche diciendo el fallo de Reficar no tiene que ver con el desabastecimiento actual de combustible. Es decir, suponiendo que eso quiere decir sí había desabastecimiento de combustible. Es lo que te estoy señalando. El día de ayer, al confirmar, y el domingo que tuvimos sesión de trabajo, lo que logramos concretar, confirmar, es que lo que se estaba produciendo y los anuncios de algunas de las comercializadoras sobre desabastecimiento no tenía nada que ver con la falla de Reficar porque ya se había solucionado hasta el 96%. Así que lo que señala el presidente es eso. El día de ayer no había ninguna excusa
para señalar que había desabastecimiento porque la producción se recuperó al 96%, y lo que encontramos es que posiblemente podría haber un problema de logística en el suministro de cada una de las comercializadoras, y eso fue lo que anunciamos en la rueda de prensa, las investigaciones, la verificación, la inspección en cada uno de los sitios de almacenamiento para ver qué era lo que estaba ocurriendo ya allí, en la logística y en la cadena de suministro. Ministro, problema de logística y en la cadena de suministro quiere decir la culpa de lo que pasó ayer y antier en el sistema aéreo es de los distribuidores de Terpel y compañía. Yo no creo que se trate de culpar, como ustedes lo vieron, todos estuvimos trabajando de las empresas de aviación, el gremio de la aviación, aeronáutica. Es el presidente Petro el que mencionó a Terpel, no yo. Sí, pues yo no estoy diciendo que sea culpa, es precisamente lo que hemos solicitado que se investigue, porque como él también lo señala en otro trino, como con una carta, pues se puede generar semejante pánico, y eso sí requiere una investigación para verificar cuáles son las responsabilidades. Voy a darles una cifra: si Ecopetrol estaba entregando combustible al 96%, porque algunas empresas señalaban que tenían restricción al 85%, ¿dónde queda el 11%? Ese fue el comunicado de Terpel. Terpel fue la empresa, con nombre propio, que dijo que solamente estaba entregando el 85, no el 90 y pico. Sí, y eso es lo que entonces es probable que en la cadena de suministro esté quedando algo, que tengamos alguna dificultad. El transporte, algún transporte de combustible se hace vía tuberías, otra se hace vía carro tanques, y eso fue lo que entramos a verificar, porque ya no es un problema de producción que se recuperó como les he señalado, y entonces empezamos a verificar en la cadena de suministro qué es lo que puede estar ocurriendo, y eso es lo que estamos investigando. Y si había combustible y se quedó en las tuberías y es un problema de la cadena de suministro, ¿por qué es la primera vez que pasa? ¿Usted tiene alguna teoría? No, pues yo la verdad he solicitado precisamente, y en reunión ayer con la Aeronáutica Civil, con la ministra de Transporte, que estos hechos deben garantizar también aprendizajes y una investigación de qué es lo que ha ocurrido para que el país esté preparado a cualquier tipo de contingencia, tanto en lo que ocurrió en Reficar, lo que ocurre en la operación y en las cadenas de suministro, que siempre deben de estar garantizadas. Cada uno de los aeropuertos tiene un almacenamiento, hay que verificar si ese almacenamiento se está cumpliendo, los tiempos y los contratos que tienen las comercializadoras, y todo eso pues ya una vez normalizado la operación aeroportuaria del país, será materia de investigación y por supuesto pues de mejora. Sí. Ministro, ¿ustedes han podido hablar con Terpel? Porque ayer hasta las 4:30, 5 de la tarde la situación seguía siendo bastante difícil, pero luego de la carta del presidente, luego de las advertencias que hace la Aerocivil, Terpel envía una nueva comunicación a Avianca y a la TAM diciendo: no, se ha normalizado el suministro, podemos entregarles a ustedes lo que necesitan para movilizar los aviones. ¿Ellos les han dado alguna explicación de lo que pasó en estas últimas horas? Nosotros hemos hablado permanentemente con Terpel desde que ocurrieron los hechos. Llevamos 11 días reuniéndonos con Terpel a través de los equipos, en nuestro caso de la Dirección de Hidrocarburos, y nosotros ayer y el domingo, que tuvimos 3 reuniones durante todo el día, la última de ellas terminó a la medianoche, lo que hicimos fue explicarle a Terpel todo el tiempo que el combustible estaba garantizado y que ellos no tenían por qué tener ningún problema de distribución. Creo que después de todas esas reuniones, Terpel se aseguró, comprendió, discutió, analizó, y supongo por eso toma la decisión de emitir ya el comunicado y darle tranquilidad a las aerolíneas. Mire, porque entre otras cosas lo que ayer les dice en la tarde Terpel a las aerolíneas es que ya se ha normalizado la situación por parte de Ecopetrol. Es decir, Terpel dice que Ecopetrol puso en marcha un plan de contingencia priorizando la producción de Jet A1, que es el combustible para los aviones, y priorizando su distribución. Al final, la duda es, ministro, la responsabilidad sí era de los distribuidores, específicamente de Terpel, o más allá, y no para plantearlo en términos de culpas, Ecopetrol puso en marcha un plan de contingencia que logró hacer que rápidamente se superara la crisis. Ese plan de contingencia lo conocía Terpel hace 8 días. Es decir, durante todo ese tiempo estuvimos haciendo seguimiento a ese plan de contingencia. ¿No hubo medidas urgentes, digamos, no hubo medidas distintas de Ecopetrol entre domingo y lunes? La medida que tomamos el domingo fue sentar a todos los actores, dada que había información cruzada, y el domingo realizamos un premio donde participaron las aerolíneas. Participó IATA como agremiación de las aerolíneas, participó
el Ministerio de Transporte, la ministra de Transporte, estuve yo, Aerocivil, las comercializadoras, todas las comercializadoras, y pusimos toda la información sobre la mesa para que no tuviéramos ningún sesgo de la información y que todos estuviéramos alineados, sincronizados. Eso fue la medida del domingo, al ver que había informaciones cruzadas, y con esa información es que nosotros salimos al día de ayer a dar una rueda de prensa y a señalar lo que veníamos señalando, y es que el abastecimiento estaba asegurado. Ministro, ayer a estas alturas yo le estaba informando aquí a los oyentes, la Aeronáutica Civil autorizó a las aerolíneas a suspender vuelos, que quiere decir el gobierno reconoce que no hay gasolina y en consecuencia se va a modificar el cronograma de itinerarios. Y anoche la Aerocivil dice ya no tienen permiso para cancelar vuelos. ¿Qué pasó entre la mañana y entre la noche ayer? No, si ustedes revisan bien la circular, ustedes verán que es una medida preventiva que Aerocivil puso en disposición. Estas condiciones de logística de combustible y logística aérea son complejas, eso no se pueden tomar medidas de un momento a otro, hay que tener preparación, medidas de contingencia. Aeronáutica Civil lo que hizo fue tener una circular de preparación preventiva diciendo en 3 días, si no está resuelto, ustedes preparen por si acaso tendrán que tener algunas medidas de contingencia. Pero es una medida preventiva que entraría en aplicación el día de mañana, si mal no estoy. Y lo que ocurre ayer es que ya no es necesaria esa medida preventiva porque el resto de las medidas adoptadas pues ya han dado resultado y no hay necesidad de acudir a ella. Vale. Ministro, ¿cómo es la tesis de lo que pasó en Reficar? ¿De que ya ha habido 3 apagones en Reficar? Sí, eso, todas estas conversaciones con el presidente Ecopetrol nos contaba que en el 2019 creo que hubo una y otra en el 2021 y esta, y pues lo que nos alarma es, como señalaba al comienzo, que una refinería nueva, de última tecnología, con tantos problemas, demoras y con toda una historia económica, incluso política que tiene esta refinería, pues tenga estas circunstancias. Eso es un tema de fondo estructural que tenemos que entrar a investigar y por supuesto mejorar, porque no podemos tener una situación de este tipo hacia adelante, y pues obviamente todo lo que genera esta situación de los últimos días debe llevar a una revisión y mejoras en todo el sistema de producción, logística, almacenamiento del combustible de aviación, empezando por la refinería de Cartagena. Sí, de acuerdo, esa refinería es del 2015, es decir, lleva menos de 10 años, es increíble que tenga problemas de estos. El fusible que se dañó, ministro, arreglar el fusible o cambiarlo vale $35 millones. Sí, eso es lo que nos señala el presidente de Ecopetrol. Pues eso hace parte también de una falla estructural, una falla de diseño que implicará no solo el arreglo de ese buje que une los barrajes, sino que también implicará un rediseño de la refinería para que tenga doble suministro, tenga la confiabilidad y que este fallo no se vuelva a presentar. Así que implicará otro tanto de recursos para lograrla poner en disposición y superar este tipo de fallas estructurales. Sí, y eso le quería preguntar, ministro. Si se daña, me imagino que no es el fusible el mismo de un bombillo en la conexión que uno tiene en la casa. Si se daña un fusible de Ecopetrol de Reficar, que vale $35 millones, ¿es porque no lo revisaron? ¿Es porque no hay repuesto? ¿Qué explicación le dan a usted, ministro? El presidente de Ecopetrol ya ha iniciado también una investigación allí sobre esa falla, porque si había ocurrido una falla antes, no se tenía preparada esta medida de contingencia, o sí se tenía y en qué sentido, pero sobre todo, fundamentalmente, pues revisar el diseño de la refinería para ver por qué está ocurriendo esto, porque si ya venía ocurriendo, entonces implica que hay que resolverlo de fondo, y eso pues pasará por una investigación que ya arrancó también Ecopetrol y que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, nos señalaba. Ministro, mientras se adelantan esas investigaciones, pues de todas formas el gobierno y Ecopetrol tienen planeadas las importaciones de combustibles para avión. Se tienen previstas 100.000 barriles a partir de este fin de semana. ¿Eso qué tanto le pegará a la tarifa del tiquete, ministro? Lo que nos señala Ecopetrol, que es la gran productora del combustible de aviación, es que es marginal y que este combustible va a estar orientado especialmente a recuperar inventarios. Así que esperamos que no tenga un impacto realmente sobre la tarifa. Pero de fondo, aquí hay algo que ya es de manera estructural. Es una buena noticia para el país, pero que tenemos que prepararnos, y es que está aumentando el consumo de combustible de aviación, producto de que está aumentando el turismo, producto de que eso implica que la economía también va mejorando, y eso implica preparar al país para tener más combustible. ¿Qué hemos hecho? El presidente Ecopetrol también lo anunciaba ayer.
estamos preparando ya la producción de combustible sostenible. Es un combustible que incluye una mezcla de biocombustibles, se conoce en el mundo como SAF, y ya para el próximo año, a través de Ecopetrol, el objetivo, y ya se están desarrollando todas las capacidades para ello, es producir combustible sostenible para aumentar la producción en el país y cubrir una demanda que es creciente. Pero ministro, ¿qué tanto se encarece ese combustible que será importado frente al que producimos y refinamos en la refinería de Cartagena? ¿Esa diferencia es muy alta? Lo que tengo de cifras, porque esos datos exactos comerciales y en la estructura de costos la tiene Ecopetrol, pero lo que nos ha señalado el presidente de Ecopetrol es que esa importación solo corresponde como un 5% de lo que consume el país, de lo que se requiere, así que es marginal en medio de los volúmenes que se requieren para el combustible, así que uno esperaría que ese costo sea marginal. Ministro, pero no es marginal en la tarifa aérea, porque según la propia IATA, que conoce perfectamente cómo funciona la estructura de costos de las aerolíneas, el 35% pesa el combustible dentro de todo el costo de esa tarifa, y por eso le quiero preguntar, ese combustible que sí o sí se va a tener que importar, ¿cuánto puede llegar a pesar en la tarifa final? Porque ayer nos decía también el presidente de Ecopetrol que en el mejor de los casos están en capacidad de producir 37.000 barriles al día, 13.000 en Cartagena y 24.000 en Barranca, pero que para octubre la necesidad y la demanda de Jet A1 va a estar en unos 42.000 barriles día, es decir, se necesita importar 5.000 barriles diarios de ese combustible para aviones. ¿Cuánto más nos va a costar a los colombianos y en cuánto se va a reflejar en las tarifas aéreas, ministro? No, esos 5.000 se buscan cubrir con el combustible sostenible. Es precisamente lo que le señalaba, el aumento de la demanda ha llevado que desde Ecopetrol y desde la ruta que hemos trazado de la transición energética justa precisamente, desarrollamos otros mecanismos de combustibles y es parte de lo que se está haciendo en el mundo. Esos 5.000 millones de barriles que se requieren van a ser cubiertos desde el próximo año, esperamos, con el aumento y el inicio de la producción de combustible sostenible, así que esperamos que no tenga ningún impacto. Ahora, sobre los costos en las aerolíneas, en fin, pues no es parte de lo que yo conozca directamente, así que yo pues creería que para no cometer errores con las cifras y dar una información errónea, creo que la ministra de Transporte casi podrán hacer una mejor estimación. Ministro, le están preguntando Paola y Víctor esto porque fue la ministra de Transporte la que dijo ayer que iba a haber efecto en las tarifas de transporte aéreo en Colombia de todo esto. Sí, claro, y lo que yo le escuché a ella también es que sería marginal, entonces eso es lo que les estoy respondiendo también. Vale, ministro, le traslado una pregunta que me parece interesante de un oyente aquí, que me dice, si el problema es que Terpel eventualmente no utilizó la gasolina o el combustible que tenía en las tuberías o acaparó combustible, lo que sea, hay otros distribuidores de combustible, ¿cierto? Que son Chevron y WF. Sí, precisamente parte de lo que hicimos en estos días fue verificar qué stock tiene cada una de las comercializadoras, las que requerían más, como se dice coloquialmente, se prestaran entre ellas para garantizar que todas pudieran cubrir la demanda que tienen. Y esa es la pregunta, si hay varios distribuidores, ¿por qué termina afectando el problema si el problema tuviese nombre propio y fuera Terpel? Porque en el momento, como ustedes vieron en las cartas, ellos lo que manifestaron es que no tenían el combustible suficiente. Parte de lo que activamos es que entre las comercializadoras, ustedes entenderán, eso es un acuerdo entre privados, lo que hicimos fue facilitarlo, pudieran existir esos préstamos de tal manera que no se viera afectado el combustible necesario en el ala del avión. Como he aprendido en estos días de comentarios y de esta emergencia, lo importante es que llegue el combustible al ala del avión. ¿Qué porcentaje de ese combustible lo maneja, lo garantiza Terpel? Está más o menos un 60%, 65% del mercado lo tiene Terpel, por eso es pues la comercializadora más grande. ¿Y qué porcentaje pudieron ayer comercializar entre ellos? Es decir, Chevron y WFS, ¿qué tanto combustible le prestaron a Terpel? Como les señalo, es un acuerdo privado, no tenemos los datos de cuánto finalmente tuvieron que prestarse entre ellas, pero pues creo puede ser parte de lo que ayudó a que Terpel emitiera ese comunicado en la tarde. Sí, claro, puede ser parte de la solución que vamos descubriendo aquí en el camino, ministro. Ayer la Procuraduría les envió una carta con algunas preguntas. Yo quiero formularle una de ellas.
a futuro, en el corto plazo, está garantizado el suministro de combustible Jet A1 en todos los aeropuertos del país? Así es, como ya lo hemos mencionado todas las autoridades, entidades, está garantizado el suministro, el abastecimiento y la operación. Claro, pero hoy sí, pero si llegara a presentarse una nueva contingencia, ¿está preparado el gobierno para tomar medidas que permitan superarla rápidamente? Ahora mucho más con este aprendizaje de todo lo que ha ocurrido. Sí. Ministro, de eso le quería preguntar para terminar esta entrevista. Le agradezco estos minutos. Sé que usted está teniendo días intensos. Para efectos del gobierno, usted es la autoridad en esta materia de petróleo y de energía. ¿Qué aprendió, ministro, si me permite la pregunta, qué aprendió manejando esta crisis? Digamos, el gobierno, ¿qué lecciones saca de todo esto? Para mí lo más importante es la necesidad de tener información, porque en todo esto ustedes mismos como medios de comunicación vieron, habían cruces de información y lo más importante es poder tener control sobre la información, acceso a los inventarios, al control de lo que existe realmente, para que no tengamos este tipo de situaciones que por una información que tenga uno de los actores, pues no se puede generar este tipo de situaciones, casi pánico en el país. Así que el Estado, el gobierno debe garantizarse acceso a la información, a los datos para poder tomar decisiones y resolver rápidamente. Sí. Ministro, la última pregunta se la quiere formular la corresponsal de Mañanas Blue en Londres sobre este tema de energías y de alternativas. Silvia, la escucha el señor ministro de Minas de Colombia. Sí, ministro Camacho, yo recién le escuchaba decir que estaban pensando tener combustibles sustentables para la aviación a partir del próximo año. Me pregunto cómo lo podrían hacer si todavía en Europa, que es donde más se ha invertido, y en Estados Unidos, eso todavía está en fase experimental. E incluso la aviación internacional tiene como proyecto ser 100% sustentable recién en el año 2050. Sí, justamente hace poco, no recuerdo ya los días, pero cerca, creo que 2 semanas estuvimos con el presidente de Ecopetrol en Brasil conversando con Petrobras para cerrar una alianza, entre otros temas, en esta producción de combustible de aviación sostenible, y estamos trabajando en una certificación latinoamericana de combustible sostenible, porque justamente es parte de una de las oportunidades mundiales que se está abriendo, y nosotros tenemos una oportunidad también como latinoamericanos, como países con alguna capacidad de poder entrar en esa competencia también, incluso en ese negocio global, atraer incluso muchas aerolíneas que quieran abastecerse con combustible sostenible, y es parte de lo que conversamos también con Petrobras en la última visita que hicimos a Brasil. Pero, ministro, ¿cómo podrían hacerlo entonces el próximo año si recién van a iniciar las conversaciones con Petrobras? No, las pruebas ya se empezaron a hacer desde el año pasado. Ecopetrol ha estado trabajando en ello, y ahora lo que buscamos con Petrobras es hacer una alianza para buscar una certificación, el intercambio de ese conocimiento de cómo se está produciendo, de las tecnologías, y avanzar también en una certificación que nos permita tener una garantía de que es sostenible ese combustible. ¿Pero usted ve eso como una alternativa de combustible a corto plazo, ministro, para Colombia? Sí, estamos incluso con esta contingencia, estamos acelerando ese plan de trabajo para que el próximo año podamos cubrir eso que señalabas, una buena noticia, el aumento de operaciones aéreas, y esto implica acelerar el cronograma de trabajo en esa materia. ¿Y es un combustible muy diferente al que se usa hoy en día? Es biocombustible, es combustible sostenible. Como ustedes saben, no hay sustituto aún para la aviación, aunque ya se han hecho algunas pruebas con hidrógeno verde. Incluso creo que recientemente hubo un vuelo transatlántico, pero en materia de combustible de aviación no hay sustitutos, no tenemos todavía para carga pesada y para transporte masivo un sustituto de ese combustible, así que este se convierte en un escalón en la transición de los combustibles fósiles. Vale, es el ministro de Minas, el ministro Andrés Camacho, hablando de la crisis y la solución a la crisis, también hay que decirlo muy rápidamente. Ministro Camacho, le agradezco estos minutos y mucha suerte. Muchas gracias y buen día para todas, para todos. Andrés Camacho.